La vida intelectual de Antonin Dalmas Saint-Yans. Capítulo 7. La preparación del trabajo. Parte 3. Las notas. 1. ¿Cómo hay que tomar las notas? Nos vemos obligados a repetirnos con frecuencia. Si lo hacemos más al hablar de las lecturas, de la memoria y de las anotaciones, es porque estos tres objetos no constituyen, por decirlo así, más que uno solo. Todo esto tiene por objeto completarnos a fin de poder realizar, en su momento, nuestra propia obra. Hay que leer relativamente poco. Hay que retener todavía mucho menos. Y la naturaleza se encarga del resto. Las anotaciones, que son una especie de memoria exterior, una memoria de papel, como decía Montaigne, deben reducirse enormemente con relación a las lecturas, pero pueden siempre dilatarse más que la memoria, suplirla y, en consecuencia, aligerarla y venir en ayuda del trabajo en una medida difícilmente asignable. Si debiéramos confiar en la memoria para conservar intacto y dispuesto a ser utilizado todo lo que hemos ido encontrando o descubriendo en el curso de nuestra vida de estudio, sería una verdadera desgracia. La memoria es infiel, se pierde, se escapa y muchas veces no obedece a nuestra llamada. Nada de sobrecargarla y abrumar con datos al espíritu. Preferimos la libertad del alma a una fortuna indigesta. La solución es el cuaderno de notas o el fichero. Además, la memoria clasifica a su manera, y nosotros hemos intentado ya ayudarla en ello. Pero sus clasificaciones son caprichosas e inestables. Para recordar lo que necesitamos recordar, y en el momento deseado, tendríamos que tener un dominio de nosotros mismos que no hay mortal que lo tenga. Además, en estas circunstancias nos ayudarán los folios o las fichas. Hay que organizar nuestras reservas, depositar en el banco nuestras economías, donde, aun cuando no produzcan interés alguno, estarán por lo menos en lugar seguro y disponibles. Cada uno será su propio cajero. Las prácticas son muy diversas, pero existen algunas leyes generales que bueno será recordar para que cada cual pueda inspirarse debidamente en ellas. Pueden distinguirse dos clases de anotaciones, que corresponden a la preparación remota del trabajo y a su preparación inmediata. Lees o meditas para formarte y para enriquecer tu espíritu. Se te presentan ideas que te parecen dignas de fijar. Encuentras hechos e indicaciones diversas que más tarde pueden serte de utilidad. Anótalo todo. Por otra parte, al tener que estudiar un tema concreto o hacer un trabajo determinado, procuras documentarte. Lees lo que se ha publicado sobre la materia. Recurres a todas las fuentes de información de las que te es posible disponer y reflexiones por tu cuenta, siempre con la pluma en la mano. La primera clase de anotaciones tiene la particularidad de ser un poco fortuita. Tan solo los límites impuestos por la especialidad y el acierto de tus lecturas pueden reducir la dosis de azar. Como la vida es siempre compleja, el espíritu fugaz y el campo muy extenso, según nosotros mismos hemos propugnado, en las notas de esa serie se introduce mucho al azar. Por el contrario, cuando anotas con miras a un trabajo concreto, como ese trabajo tiene un carácter definido, también las notas se definen, tocan de cerca el tema en cuestión y forman un todo más o menos orgánico. Para estos dos grupos de notas hay reglas comunes y reglas particulares. En ambos casos hay que evitar el exceso, el amontonamiento de materiales en los que uno se ahoga y que terminan siendo inútiles. Hay algunos que tienen tantos cuadernos y tan llenos que una especie de desaliento anticipado les impide abrirlos jamás. Estos pretendidos tesoros han costado mucho tiempo y trabajo para no rendir nada.
quedan obstruidos por una multitud de valores improductivos. Mejor sería que hubieran permanecido en los mismos volúmenes de donde fueron extraídos, y una referencia a ellos, acompañada de un pequeño resumen, sería más útil que tantas y tan fatigosas páginas. Toma tus notas con reflexión, con sobriedad, para evitar las sorpresas del primer momento, el efecto de preocupaciones transitorias, y también los entusiasmos provocados a veces por una palabra brillante. No las pongas en orden definitivamente, sino después de transcurrido cierto tiempo. Con calma, a cierta distancia, podrás juzgar mejor el valor de tus cosechas, y no almacenarás más que el trigo limpio. Tanto en un caso como en otro, hay que anotar después de un enérgico trabajo de espíritu y con un sentimiento personal. Se trata de completarse uno mismo, de amueblar la propia morada, de armarse con una panoplia verdaderamente a medida, de acuerdo con las necesidades de la batalla que hay que librar. Que una cosa sea bella o buena, que sea valiosa en teoría, no es una razón para anotarla. Gracias a Dios, hay muchas cosas buenas y bellas en los libros, pero no por eso vamos a copiar toda la Biblioteca Nacional. Nadie compra una chaqueta por el mero hecho de que sea bonita, sino porque se ajusta a nuestra medida. Y un mueble que admiramos en casa del anticuario, será mejor dejarle allí si ni su tamaño ni su carácter se ajustan a las dimensiones de nuestra casa. En todo hay que evitar el capricho. Así como la lectura es un alimento y el recuerdo una posesión enriquecedora que forma cuerpo con la persona, así también las anotaciones son una reserva alimenticia y personal. Lecturas, recuerdos, notas, todo debe completarnos, asemejarse a nosotros, responder a nuestros fines y a la forma de los gestos por medio de los cuales podemos y queremos realizarlos. Es sabido cómo un libro de cuentas nos informa acerca de su propietario, sobre su manera de vivir y los fines que persigue. Sus registros de anotaciones, su fichero, deberían decirnos también quién es el intelectual, lo que debe y quiere ser. Es su haber, por lo menos en parte, y esta cuenta debe corresponder por un lado al poseedor y por otro al gasto presupuestado. Me reflejo en mis obras y debo reflejarme también en mis medios, si es que he adaptado estos a aquellas, y todo a mí mismo. Con mayor razón de desear que además de los documentos propiamente dichos, hechos, textos o estadísticas, las anotaciones que se toman fuesen no solamente adaptadas a ti, sino tuyas, y ello no sólo cuando emanan de tus propias reflexiones, sino también cuando proceden de una lectura. También la lectura supone reflexión, y ya dijimos que una cita puede llegar a convertirse en algo tan personal que no difiere de una creación. Leo, y al leer escribo, pero escribo lo que pienso en contacto con otro, en vez de escribir el pensamiento de otro. Y mi ideal es que esto sea cierto, incluso si transcribo textualmente, sin pretensión de expresar mejor el pensamiento común. El escritor es el que concibe, y también yo concibo lo que asimilo con profundidad, lo que me esfuerzo en penetrar, en comprender en el sentido pleno de la palabra, lo que hago mío. También yo soy el escritor de ello y lo guardo como una riqueza propia. En cuanto a las anotaciones remotas, nada esencial cabe ya señalar. Por lo que se refiere a las inmediatas, con miras a un trabajo concreto, conviene, ante todo, reforzar la aplicación de nuestras reglas y añadir algo más. Hemos aconsejado que el modo de hacer anotaciones sea personal, es decir, en relación exacta con el escritor, pero es preciso también que esté en rigurosa relación con la obra a hacer. Si tienes un tema concreto, piensa intensamente en él. Que tu espíritu trace, si es posible, un plan provisional de acuerdo con el cual deberás orientar tus lecturas y tus reflexiones,
y de acuerdo también con él, anota todo aquello que haya de llenar sus apartados. Claude Bernard decía que una observación científica es una respuesta a una pregunta que se hace el espíritu y que no encuentra más que lo que se busca. Del mismo modo, una lectura inteligente es una posible respuesta a la cuestión planteada en nosotros por el tema a tratar. De ahí que haya de leerse con un sentimiento de espera, como se sigue con los ojos atentos a la salida de una estación la oleada de viajeros entre la que va a llegar un amigo. Que la lectura sea, en consecuencia, cada vez más tendenciosa, que se atenga no sólo a la vocación y a la persona, sino a su aplicación actual. Una lectura en esas condiciones es como una decisión ya tomada. Una decisión tomada es como una criba que retiene el grano que interesa y deja pasar los otros. No te distraigas ni te detengas. Ten presente tan solo tu objetivo sin preocuparte del que movió al autor, que posiblemente sea muy otro. Me atrevería a aconsejarte, a pesar de lo que esta palabra tiene de desagradable y de contraproducente en casi todas las circunstancias, que te pusieras anteojeras para concentrarte mejor en lo que en ese momento te necesita por entero. Hay aquí dos modos de proceder, que tal vez habrá que emplear alternativamente, según sea la naturaleza de la obra que llevamos a cabo. Puedes establecer un plan detallado y no documentarte hasta después. Puedes empezar por la documentación, por algunas reflexiones y lecturas que impliquen evidentemente algunas directivas, pero sin un plan propiamente dicho. Entonces das vueltas alrededor del tema, lo consideras en todos sus aspectos, haces sondeos que intentan no dejar nada inexplorado. Se te ocurren ideas para un plan que podrás ir anotando a semejanza de Pascal cuando escribe en el encabezamiento de un fragmento: orden. Deja tal cual, aparte, los documentos que tienes que utilizar. Fija las ideas que hay que desarrollar, en las que señalarás tan solo, si el caso lo requiere, las principales características. Menciona las palabras precisas, las comparaciones felices que se te presenten. A veces puedes redactar un pasaje entero, no con el propósito de dejarlo acabado, sino porque se te ocurre espontáneamente, ya que la inspiración es como la gracia, que pasa y no vuelve. Cuando creas que has agotado la materia, me refiero a la que pretendes o esperas tratar, tu trabajo estará dispuesto, los materiales para la edificación almacenados, unos todavía sin forma, otros ya tallados provisionalmente. Más adelante hablaremos de la construcción, pero ahora se ve que el plan dependerá de los materiales, no los materiales del plan. Este último proceso, que parece el menos lógico y que efectivamente lo es menos hablando de una manera abstracta, tiene la ventaja de dejarte más libre en tus reflexiones y en tus estudios preparatorios, de dejar más libre tu inspiración, de mantenerte en el gozo, porque encuentras sin obligarte a buscar demasiado distintamente, de que puedes ir, volver, diferir, esperar la inspiración y trabajar tan solo con un trabajo fresco, sin violencia mental. Una obra puede así ser terminada sin haber sido empezada. Todo su valor está determinado en tus anotaciones. El plan está allí en estado latente. Un plan en cartera o en estudio, como dicen los arquitectos, es decir, que permite diversas combinaciones. Pero la materia está recogida, dominada, y estás seguro de que una vez establecido el plan, va a responder a una concepción real, a unas ideas que ya posees, tras las que no tendrás que correr. Un plan que no será, pues, un esquema arbitrario, un sistema de cajoncitos que te ves obligado a llenar sin que te surja nada espontáneamente, y en consecuencia, sin aportar nada vivo. Las notas así entendidas, anotaciones de estudio, anotaciones de inspiración, no pueden tomarse en momentos perdidos. Son un trabajo en toda regla,
y hay que buscar el momento de tomarlas entre los que hemos designado como momentos de plenitud. Las otras anotaciones, sin que eso las excluya como hijas del esfuerzo, tendrán a veces el carácter de un feliz descubrimiento, de una casualidad. Sin embargo, las mejores serán siempre las que un estudio profundo los ha invitado a cosechar y a almacenar como la riqueza de una vida entera. 2. ¿Cómo hay que clasificarlas? Las notas tomadas y que uno crea que ha de utilizar más tarde, hay que clasificarlas. En la industria, el orden es dinero. ¿Y cuánto dinero? En la ciencia, el orden es pensamiento. Es inútil tomar notas si después no puedes encontrarlas en el momento oportuno. En tal caso no será más que un tesoro enterrado. Bien será consignar los resultados de las propias lecturas y reflexiones, coleccionar documentos, pero a condición de que todo ello pueda hojearse en el momento en que se desee consultar el autor favorito, o quiera uno hojearse a sí mismo. Hay que desconfiar de un cierto espíritu de coleccionista que a menudo se apodera de los que recogen anotaciones. En realidad, lo que quieren es llenar su cuaderno o su carpeta. Tienen prisa por llenar vacíos y amontonar textos a la manera como se coleccionan sellos o postales ilustradas. Semejante práctica es deplorable. Se cae en el infantilismo y se corre el riesgo de convertirse en un maniático. El orden es una necesidad, pero es él quien debe servirnos a nosotros y no viceversa. Entregarse apasionadamente a acumular, a completar, es distraerse de producir e incluso de aprender. El excesivo afán de clasificación va en detrimento de su utilización, cuando aquí todo debe subordinarse al bien del trabajo. ¿Cómo hay que clasificar las propias notas? Los hombres célebres han adoptado diferentes sistemas. El mejor, a fin de cuentas, es el que uno mismo haya experimentado como eficaz, confrontado con sus necesidades y sus hábitos intelectuales y consagrado por medio de una larga práctica. El sistema del registro, sobre el que se escriben o pegan notas una detrás de otra, es muy defectuoso, puesto que no permite ninguna clasificación, incluso contando con el recurso de reservas en blanco, ya que no se puede prever lo que nos hará falta. Registros diferentes para cada materia corrigen un poco ese inconveniente, pero tampoco permiten una clasificación precisa, además de que en el momento de escribir se prestan mal a su empleo. Se puede disponer de sobres de papel resistente con un título referente a las notas de una misma categoría. Un conjunto de esos sobres, respondiendo a un título más general, podrá colocarse en una carpeta, y cada carpeta podrá llevar en su exterior, si no el mismo título, por lo menos un número de orden correspondiente a un índice que el trabajador podrá tener siempre a mano. Pero el método más práctico, con mucho, parece ser, para la mayoría de los trabajos, el método de las fichas. Ten a mano fichas de papel suficientemente consistente, de un tamaño uniforme, que podrás determinar según la extensión media de tus anotaciones. Nada impide continuar en una segunda ficha lo que se haya iniciado en una primera. Que tus fichas estén cortadas uniformemente a guillotina, trabajo que cualquier encuadernador o impresor puede realizar en 5 minutos y que por otra parte te puedes ahorrar, pues hay muchas casas especializadas que pueden procurarte fichas de todas las medidas, de cualquier color, al propio tiempo que las cajitas y accesorios necesarios. En efecto, si tu colección de notas debe ser importante, necesitarás ficheros, un mueble con cajones de dimensiones apropiadas. También te será necesario un cierto número de fichas especiales con orejetas o señalizadores que permitan numerar visiblemente las categorías, después de haber numerado en el margen o en el centro de cada ficha. Admitido este punto de partida, veamos cómo has de proceder. Cuando tomes una nota en el curso de una lectura, al reflexionar sobre un trabajo, en la cama, etc., escríbela en una ficha. Si no tienes ninguna a mano, en un papel más pequeño
escribiendo solamente en el anverso y que pegarás después sobre la ficha. Una vez escrita la ficha, clasifícala, a menos que decidas esperar de acuerdo con el consejo dado anteriormente. Clasificar supone que has adoptado precisamente un sistema de clasificación cuidadosamente elegido y de acuerdo con tus trabajos. Aquí no podemos dar más que indicaciones generales. Cada cual debe hacerse, si es preciso, un catálogo de materias, con divisiones y subdivisiones, de acuerdo con el sistema adoptado o que piensa adoptar al procurarse sus anotaciones. Un sistema muy ingenioso, denominado sistema decimal, es aplicable a toda clase de investigaciones. Si alguien teme la complicación, que realmente es un inconveniente muy grave, que se sirva de sus propios experimentos. En esto hay que ser realista y no perder el tiempo en establecer divisiones a priori que de nada han de servir. Según el catálogo, si es que hay catálogo, cada división o subdivisión debe llevar una letra o número de orden, según el cual se hará la clasificación de las fichas. Ordenadas estas, las encontrarás fácilmente a la hora del trabajo. 3. ¿Cómo hay que utilizar las propias notas? Ha llegado el momento de utilizar la documentación. La cosecha es inminente, pues las anotaciones fueron tomadas precisamente con miras a la obra actual. Además, tienes en reserva, todavía no extraídas, las antiguas anotaciones que más o menos directamente hacen referencia a la misma. Reúne todo lo que tenga relación con la obra, supeditándote, si es necesario, al catálogo y a las indicaciones que éste va a darte. Después, según lo que precede, podrás escoger entre dos caminos. Si tienes un plan detallado, si has hecho o buscado tus anotaciones de acuerdo con el mismo, numera los artículos sucesivos de este plan. Numera, en consecuencia, a lápiz y ligeramente si las notas han de volver a servir después, las fichas que le conciernen. Reúne las fichas que llevan los mismos números, separa después cada grupo de anotaciones con un sujetapapeles, clasifica estos grupos y no tendrás más que redactar, extendiendo ante ti sucesivamente el contenido de cada grupo. Si por el contrario has preparado tu obra sin plan premeditado, solo entre simples orientaciones, se trata ahora de establecer ese plan, que deberás extraer de la misma documentación. Para ello, podrás proceder de la forma siguiente. Si tienes todas tus fichas sin agrupar, cógelas una tras otra y escribe en una hoja el contenido de cada una de ellas por medio de proposiciones tan breves como te sea posible. Una vez que se hayan terminado las fichas, tienes ante ti las ideas de que dispones. Repásalas para darte cuenta de sus relaciones y dependencias. Separa mentalmente las ideas maestras. Coloca debajo de ellas todo cuanto con ellas se relaciona, ayudándote para ello de una numeración marginal que pueda corregirse tantas veces como sea necesario. Poco a poco aparecerá la claridad y se establecerá un orden en esa masa confusa. Una vez hecho esto, vuelve a copiar tus proposiciones en el orden en que las hayas obtenido. Los números te vendrán seguidos. Si hay vacíos en tu plan, llénalos. Si para ello tienes que hacer investigaciones complementarias, no dejes de hacerlas. Ordena con un número correspondiente para cada tema las fichas que con él se relacionan. Clasifica y agrupa como antes te aconsejaba, y tu redacción estará dispuesta.